Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3. Tras las noticias, la actualidad es de nuevo el tiempo de los misterios. Llegando desde aquí en Radio Nacional a ese lugar del mundo, en cualquier parte que estés, que nos escuchas. Bienvenido de nuevo a este tiempo, segunda hora del Espacio en Blanco. Redes sociales abiertas, Blanco Radio, en Facebook, Twitter, Instagram y muchos temas esperando. Y para continuar, os invitamos a un viaje. Vamos con historias fundamentales de nuestro mundo, rutas que unieron culturas y mucho más. Os ofrecemos tras esa introducción. Os proponemos a lo largo de los próximos minutos un largo viaje. El destino, la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo I a.C. Se extendía por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. Sus diversas rutas comenzaban en la ciudad de Chang'an, actualmente Xi'an, en China, pasando por Pakistán y Persia. Y continuaban por Taxila y Constantinopla, a las puertas de Europa, llegando hasta los reinos hispánicos en el siglo XV y a Somalia y Etiopía, en el África Oriental. Fue el primer ejemplo de globalización e intercambio de bienes y cultura. Un lugar lleno de leyendas, misterios y conocimiento que hoy os invitamos a descubrir. Como os habíamos anunciado, queremos invitaros a un viaje por una de las rutas que más unió voluntades, economía y otro montón de cosas. Y para ello tenemos un experto con nosotros, Alexandro Palomo Garrido. Vamos a saludarle. Buenas noches, Alexandro. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Eres profesor de la Universidad de Granada. ¿Estás en Granada ahora? El otro día cuando hablábamos estabas en Taiwán. Sí. Te haces la ruta de la seda cada nada, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que sí, solo por el aire, la hago por el aire, que es más sencillo, entonces tardo menos tiempo, pero sí, hago el mismo recorrido. Vale, profesor de la Universidad de Granada de Ciencias Políticas, eres especialista en sociología histórica, ¿no? Sí, mi tema es un poco la globalización, entonces pues por eso toco un poco el tema, bueno, una de las discusiones que hay en la disciplina sobre la globalización es si ha existido antes otros periodos en los que ha habido pues un intercambio suficiente para globalizar la economía como el actual. Ajá. Quizás lo que vamos a hablar hoy sea un ejemplo de ello, ¿verdad? Exacto, un poco buceando en esos aspectos, pues la Ruta de la Seda fue un intento de globalización o realmente fue una globalización. Ajá. Hablando de historia, y en el caso nos metemos en faena, es increíble con la nueva visión que tenemos ahora cómo está cambiando el concepto que teníamos acerca del mundo, del planeta, de las sociedades, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, además, pues en Europa tenemos el hándicap también de que tenemos toda nuestra visión eurocéntrica y eso nos impide a veces ver el desarrollo de las otras culturas, ¿no? Entonces, pues el desarrollo que alcanzó China, por ejemplo, pues está un poco oculto para nosotros. Vamos a intentar hoy descubrirlo contigo, ¿te parece? Adelante. Nos situamos en fecha, si te parece, primero, ¿vale? Año 141 a.C., ¿estamos hablando de esa fecha? Sí, pues el siglo I antes de Cristo, efectivamente. Uh-huh. Aquí en Europa, ¿cómo vivíamos? Para luego hacer la traspolación a China.
Pues en Europa estaba el Imperio Romano, estaba en el periodo habían terminado las guerras púnicas, las guerras de Roma con Cartago, entonces era un periodo en el cual pues Roma se había hecho ya hegemónica en todo el Mediterráneo. Sin embargo, era un periodo de inestabilidad dentro del Imperio Romano, pues es el periodo que empiezan las luchas internas, las guerras de Mario con Sila y luego posteriormente pues todas las guerras de César con Pompeyo, con Craso, etcétera, todo ese periodo que es el final de la República y que va a desembocar luego en el comienzo de lo que es el Imperio. Y sin embargo, en el otro lado del mundo, en China, ¿cómo se estaba viviendo? Pues en el otro lado del mundo, en China, pues en ese mismo periodo el Imperio había pasado una época difícil porque había estado sometido a los ataques de las hordas mongolas y pues hasta tal punto que el Imperio pues se había visto obligado a pagar tributos a los mongoles en muchos casos para que respetasen y no saqueasen el territorio. Sin embargo, pues después de un periodo de esplendor económico, las finanzas del imperio se habían recuperado bastante y el emperador en concreto, que en este periodo, que es el emperador Wu, este emperador va a ser muy importante porque va a reunificar un poco todas las finanzas, toda la administración y va a fortalecer de nuevo militarmente al imperio y va a impulsar una ofensiva importante para expulsar a los invasores del norte, recuperar territorio y de hecho lo va a conseguir. Va a ser, durante su reinado va a ser uno de los periodos que más se va a extender el imperio chino y va a garantizar la seguridad en las fronteras del norte, que era el problema que tenía el imperio chino en ese momento. Wu era el sexto emperador de la dinastía Han, ¿verdad? Efectivamente, la dinastía de los Han es tal vez la más importante de toda la historia del imperio chino, por lo menos de este periodo de la antigüedad. ¿Y sus enemigos quiénes eran? Los hunos, esa gente que decía que cuando pasaban no crecía la hierba. Sí, efectivamente, son lo que se ha venido a llamar los hunos, que luego aquí en Europa también aparecen con Atila. Entonces se piensa que son una especie de confederación que realizaban tribus mongolas y tribus turcas que se confederaban bajo el mando de algún cacique, formaban esas hordas y pues habitaban en las estepas ahí en el centro de Asia y pues se dedicaban eran tribus nómadas que vivían de la ganadería, pero conocían, por ejemplo, pues el imperio chino, conocían las riquezas que existían, entonces periódicamente organizaban estas hordas, atacaban y saqueaban y bueno, pues vivían también un poco del pillaje este que llevaban a cabo. Has hablado de que eran turcos también. Sí, ahí en el Asia Central pues son las tribus de origen de etnia mongol y también turcas. Los turcos, ten en cuenta que se van desplazando por todo lo que es, se piensa que vienen desde el extremo de Asia, incluso se piensa que el japonés, el idioma japonés está emparentado con el turco, o sea que hay alguna relación, pero luego esas tribus se van desplazando hacia Occidente hasta que llegan a lo que es la actual Turquía. Pero todavía hoy en día pues todas estas poblaciones del centro de Asia como Turkmenistán, Uzbekistán, todo eso está lleno de poblaciones turcas todavía, está todo toda la etnia turca pues se extendió por todo ese arco. Qué curioso. Ya había andado por esas tierras Alejandro Magno, ¿no? Había dejado sus huellas por ahí. Sí, Alejandro Magno ya había estado no tan arriba, no donde estaban los hunos, sino que había estado pues en lo que era el imperio persa. Todo eso lo conquista Alejandro, ¿no? Entonces la zona de lo que es Uzbekistán, Afganistán, Kirguistán, todo eso Alejandro lo coloniza, ya estaba habitado por los pueblos persas, ¿no? Pero él funda muchas colonias griegas en toda esa zona. Y hay un personaje por aquí que no sé si hablamos ahora de él o un poquito más tarde, San Qian. ¿Quién era este personaje? ¿O me vas diciendo que era la ruta de la seda? La vamos definiendo, lo que tú quieras. Bueno, San Qian, pues fíjate, viene a ser un poco el Cristóbal Colón de la antigüedad. Este es un explorador que envía el imperio chino hacia Occidente. Y él es el que abre un poco explora toda esta vía de conexión en lo que va a ser China y Occidente, porque hasta ese momento China estaba incomunicada. Por cuestión geográfica estaba un poco aislada, pues al norte tenía toda esta zona de las estepas, que son también zona de desiertos, el Gobi,
además estaban las tribus hostiles de los hunos que hemos hablado ya. Luego por el sur tiene la cordillera del Himalaya, eso le impedía comunicarse con India, que era otra de las grandes zonas desarrolladas en la época, pero estaban incomunicados porque estaba el Himalaya en medio. Luego tiene el Pacífico a un lado, y tampoco los chinos eran muy marineros, y con Occidente solamente existía esta ruta, que es la ruta de la cuenca del Tarim, pero que hay un desierto ahí también imponente, que es el desierto de Tlaquepaque, que es uno de los desiertos pues de los más terribles que hay en el planeta. Entonces, pues era una vía también muy difícil. Entonces China estaba un poco aislada ahí del resto de las civilizaciones, ¿no? Las otras civilizaciones como India o la de Oriente Medio, ¿no? Ya. En esta parte del mundo Oriente, como has dicho tú ahora, estaba mucho más desarrollado que nuestro mundo occidental, ese de los romanos. Pues sí, la verdad que pensamos que estaba un poco más desarrollado en muchos aspectos, sobre todo tecnología, estaba un poco más avanzado en armamentos, en fin, el desarrollo que había alcanzado China era un tanto superior al que había en Oriente Medio o incluso en Europa. Uh-huh. Vale, ya estaba construida la Gran Pirámide, perdona mi ignorancia respecto a fechas y muchas otras cosas, pero sobre todo en fechas. Bueno, ahí yo os respeto mucho a los egiptófilos, pero descuidáis mucho a China porque, fíjate, China tiene casi la misma antigüedad que Egipto, prácticamente. Sí. Pero la diferencia es que Egipto es una civilización muerta, es un cadáver porque no ha habido una continuidad. Hoy en día el Egipto actual no tiene nada que ver con el antiguo. Sí. Pero sin embargo, en el caso de China hay una continuidad de la época de la época de los faraones hasta hoy. Sí. Sí que se puede trazar una continuidad. O sea, es una civilización que sigue viva desde entonces. O sea, es un auténtico dinosaurio China que continúa todavía vivo. Entonces, los chinos de hoy en día siguen adorando a los mismos dioses que se adoraba en la época de los faraones. Y hoy en día en Egipto nadie adora a Anubis o a Horus, ¿no? Entonces, China es impresionante. Lo que pasa, ya te digo, que es algo por descubrir, porque en Europa prácticamente pues lo tenemos un poco velado todo lo que ha sido la civilización china, y pues muy pocas obras están traducidas al español, poquísimo, lo poco que hay es al inglés. Y un poco yo creo que Europa ha ignorado conscientemente a China porque sería reconocer que China se desarrolló antes que Europa, ¿no? Y eso sería pues trágico aceptarlo para Europa, que siempre se ha puesto como por encima del progreso y la cúspide de la civilización, ¿no? Una buena apreciación, y esta noche por eso estás aquí, para darnos algunos datos a conocer de ese mundo extraño que todavía sigue vivo. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Esta noche con Alexandro Palomo Garrido, hablando de la ruta de la seda y de esas civilizaciones orientales desconocidas. Quizá, aunque luego hablemos de ello, Alexandro, sea culpa entre comillas, de ese cierre que ha tenido China durante tanto tiempo, y bueno, a lo mejor también por lo que decías de Europa, ¿no? Que bueno, Europa siempre ha sido o debería haber sido la más desarrollada, pero ¿no crees que ha influido ese oscurantismo que ha habido, la falta de noticias que salen de China para conocerla mejor? Sí, la verdad que son los dos factores, y un poco el interés de Europa por ignorar a China, pero también China se encierra a partir del contacto con Europa, y sobre todo de que van percibiendo que Europa a partir del siglo XVIII sobre todo empieza a superar a China. Pues ahí los chinos por sentimiento de orgullo se cierran también a lo que es Europa y cortan también la información. Entonces es por los dos lados la culpa de esta falta de comunicación. Sí. Uh-huh. Vale, luego veremos cómo está en la actualidad. Vamos a la ruta de la seda. ¿Qué es? ¿Una ruta que pasaba seda por ahí? Sí, es lo que te iba a contar, que me fui por los cerros de Úbeda. Zhang Qian es un explorador que envía el emperador le envía con dos misiones principales. Una es una misión diplomática, que es contactar con una tribu de origen indoeuropeo que habían sido aliados de los chinos, los Yuezhi, que estaban establecidos en la cuenca del Tarim, pero que los hunos los habían derrotado militarmente y los habían expulsado hacia el oeste. Entonces la idea de los chinos es contactar con esta tribu para forjar una alianza con ellos
y que ellos colaboren en la ofensiva militar que están preparando los chinos contra los hunos. Entonces, hacer una especie de alianza para que los chinos ataquen desde el este y los yuezhi ataquen desde el oeste. Entonces, esa es una de las misiones que tiene Zhang, contactar con ellos y forjar esta alianza. La otra misión que tiene Zhang es explorar un poco esa ruta que el Imperio chino sabe que existe, que hay una conexión entre China y el occidente, que la utilizan mercaderes y que se intercambian mercancías y que puede ser muy lucrativa para el imperio. Entonces la idea es que Zhang explore esa ruta y que vea las posibilidades de establecer ahí pues oficialmente una ruta pues controlada por el imperio. El problema que hay para establecer la ruta es que pues la conexión que hay entre China y Occidente, que es lo que se llama la cuenca del Tarim, ese territorio ha sido ocupado por los hunos en ese momento. Entonces están ellos cortando, digamos, esa posible vía de comunicación. Entonces la misión de Zhang es un poco explorar a ver las posibilidades de si es posible reabrir o qué hay al otro lado, en fin, un poco explorar. ¿Y cumple sus objetivos? Bueno, Zhang tiene muchos problemas porque en cuanto intenta avanzar hacia el oeste, pues los hunos lo capturan enseguida, lo descubren y le apresan y bueno, es esclavizado por los hunos durante prácticamente 10 años, está esclavo allí, pero al final consigue escapar y consigue pues llegar hasta el oeste. Y entonces atraviesa el desierto este de Tlaxcamacán, que es un desierto terrible, y llega pues a donde tenía encomendada la misión, que era hacia el reino de Dayuan, que el reino de Dayuan era lo que era la antigua Bactria, que los griegos llamaban Bactria, que era donde Alejandro Magno había estado, donde hablábamos antes, que es el actual Afganistán, Uzbekistán, toda esa zona. Pues él llega hasta allí, contacta con el reino de Dayuan, contacta con los yuezhi, y pues descubre dos cosas. La misión diplomática fracasa, la tribu esta que pensaban aliarse con los chinos finalmente no quieren aliarse, tienen demasiado miedo a los hunos, por lo tanto la misión diplomática fracasa, pero descubre que en todos esos territorios de Bactria, etcétera, hay un montón de productos chinos que se venden allí, o sea que llegan allí comercializados y que se consumen allí en todos esos territorios, pues porcelanas, en fin, todo tipo de productos de China que llegan de allí. Entonces, por ese lado la misión es un éxito porque descubre que hay un filón comercial ahí que explotar para el imperio. Y que hay una ruta, ¿no? Exactamente, hay una ruta que es, digamos, espontánea por mercaderes que la utilizan de manera espontánea, pero que si el imperio consigue establecer allí, consigue asegurarla además, consigue expulsar a los hunos de la ruta y garantizar la seguridad de los mercaderes, pues es una ruta que se puede intensificar mucho el comercio. Y cuando regresó, tengo aquí datos, llevó uva, ajo, sésamo, zanahoria y caballos celestiales que no se conocían en China. Sí, esos productos no se conocían en China, todos esos productos agrarios y los caballos, que los caballos pues son los caballos típicos de Asia Central, de esa zona, que son los caballos más que conocemos en Europa, caballos más altos, más veloces, de patas más largas, mientras que en China los caballos que tenían eran los caballos de tipo mongol, estos caballos bajitos, más rechonchos, de patas cortas, muy resistentes, pero menos veloces. Entonces, militarmente en esa época, pues tener caballería de ese tipo con esos caballos más veloces, pues podía ser una ventaja militar importante para el imperio también. Ahí vamos a caballo por esa ruta de la seda con Alexandro Palomo esta noche. ¿De dónde a dónde llegaba la ruta? ¿De dónde salía y hasta dónde llegaba? Unía dos mundos, Oriente y Occidente, ¿verdad? Sí, pues en ese periodo cuando se inicia, pues va desde lo que es China, que podría iniciarse en Chang'an, que es la capital de China en ese momento. Chang'an. Sí, que es una ciudad, pues llegó a ser gigantesca. Estamos hablando de una ciudad de 3-4 millones de habitantes, ¿no? Algo impensable en Europa en ese momento. En aquel tiempo, 3-4 millones, wow. Exactamente, es una ciudad gigantesca. Se está excavando hoy en día, todavía no se ha encontrado toda la dimensión, pero una ciudad enorme, era la capital del imperio en aquel momento. Y bueno, pues ese podía ser el comienzo de la ruta y luego atravesaba pues todo el imperio chino, atravesaba esta zona del desierto de Tlaxcamacán, la cuenca del Tarim, llegaba a esa parte de Asia Central que son Bactria y Sogdiana, luego bajaba hacia Persia, ahí conectaba con Persia porque se establecieron más tarde relaciones diplomáticas con el imperio persa,
atravesaba todo Persia hasta llegar al Mediterráneo, y en el Mediterráneo ya pues enlazaba con el Imperio Romano y se distribuía por toda Europa. Después también hay ramificaciones que llegaban hacia India, porque ya en Occidente pues existía un comercio con India, todo el comercio del Índico que tenía India con Arabia y con el Imperio Romano, el Imperio Persa, pues también ahí conecta con esa ruta comercial. Y eso antes seguramente se estaría haciendo, como decías, por gente que se dedicaba a traficar o a mover productos, pero sin embargo lo que hace China es institucionalizarlo. Exacto, lo que consigue el imperio es, luego más tarde, unas décadas más tarde, consiguen expulsar a los hunos de la región. Entonces el imperio ya lo que establece allí son pues puestos, guarniciones que garantizan pues la seguridad de los mercaderes. Ya no hay bandidos, ya no hay peligro de que los hunos asalten las caravanas, entonces también hay que pagar impuestos, pero bueno, se garantiza la seguridad. Entonces, claro, eso hace que los mercaderes se arriesguen más, haya más mercaderes que se animen a comerciar, entonces eso hace que el comercio se multiplique por 100, vamos. Vale, y supongo que habría postas o habría caravanserais de esos, ¿no?, cada cierto tiempo para... Claro, efectivamente, también eso, había tribus que vivían de eso específicamente, o sea, de ese servicio de caravanas y de hacer las postas, efectivamente. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo, siglo I. El siglo I, este periodo cuando Shang viaja hacia allá es el siglo I, o sea que cuando se establece es, digamos, en la segunda mitad del siglo I antes de Cristo, es cuando China ya se establece allí definitivamente. Vale, ¿y por qué se llama Ruta de la Seda? Quizá porque es el producto más conocido de China que llegaba a Occidente. Sí, la seda se convierte en el producto estrella, porque es un tejido que se desconoce por completo en Occidente, solamente se conoce en China. Los chinos habían conseguido guardar durante siglos el secreto de la producción de la seda, pues sus gusanos de seda y todo esto, y no se conocía la fórmula para desarrollar ese tejido en Occidente. Entonces era un producto que tenía China en exclusiva en ese momento, y bueno, un producto de lujo también, y era caro. Entonces pues era el producto estrella de la ruta, ¿no? Entonces todos los ricos de Roma y del Imperio Persa pues consumían estas sedas. ¿Y qué otras cosas nos llegaron desde China? ¿La pólvora quizá? Bueno, la pólvora más adelante también, sí, muchos armamentos también de tecnología, pues también el uso de ciertos químicos, sí, pero todo eso va llegando luego más tarde con el tiempo. ¿Algo de religión también nos llegó? Pues de religión no, fíjate, la religión fue casi más al contrario. China fue la que recibió el budismo de la India, porque luego cuando se conecta también India y cuando se abren algunas rutas en el Himalaya, el budismo en el siglo I después de Cristo es cuando se desplaza hacia China. ¿Cómo se nota que eres profesor, Alexandro? Te meto mucho rollo. No, todo lo contrario. Bueno. Todo lo contrario. ¿Trajeron algo de magia? La magia potagia de esa China. Bueno, pues eso lo desconozco, la verdad. No sé si pudiera haber, por lo menos no está probado, si ha habido alguna conexión ahí entre ciencias ocultas o creencias de algún tipo. Pues... hombre, siempre se ha comentado que el cristianismo pudiera tener alguna influencia del budismo, ¿no? Pero la verdad es que no se ha comprobado. Vale, no me contestaste, te empezaste a meter con la gente que defiende Egipto y no me contestaste lo de la Gran Muralla, si ya estaba construida entonces. Existía una parte de la Gran Muralla, no la que conocemos actualmente, porque la actual pues es una reforma, digamos, posterior, del siglo ya XVIII, XIX, pero sí existía ya el trazado primitivo, digamos. No era tan extensa tampoco. Este emperador Wu es el que la alarga, la hace más extensa. Prácticamente él la lleva hasta la longitud que tiene hoy en día, pero no son los mismos materiales. O sea, digamos que existía una muralla más antigua que luego se va reformando y se va reforzando. Supongo que la has visto, ¿no? Qué cosa tan increíble, ¿no? Qué trabajo.
Sí, toda esa muralla efectivamente se construye pues para intentar detener a las invasiones de los mongoles y de los hunos. Vale, casi terminando, desgraciadamente, de aquí, o sea, de allí llegó, aparte de la pólvora, llegó también la seda. ¿Qué le dimos nosotros a China? ¿Qué salió de aquí para allá? Porque supongo que los mercaderes, una vez que llegaban, cargarían para volver, ¿no? Sí. Bueno, pues en esta época, sobre todo lo que hemos comentado, lo de los caballos. Los caballos fue fundamental porque le dio una ventaja militar en ese momento a la caballería china, que pues pudo enfrentarse, por lo menos durante un tiempo, pues sorprendió a la caballería de los hunos. No esperaban ese tipo de caballería. Permitía, pues eran caballos más grandes, permitía llevar jinetes más pesados, con corazas más pesadas. En fin, fue un cambio militar en aquel momento que le dio una ventaja importante a China. Podríamos decir, Alexandro, que este sería el primer ejemplo de globalización, reunir tantos mundos uno por otro. Pues sí, fíjate, en este momento se conectan pues la civilización china con la civilización de Oriente Medio, con la civilización europea y también con la India, o sea que prácticamente ahí queda reunido, pues en ese momento la mayor parte de la población del planeta queda de alguna forma conectada en ese momento con toda esta ruta. Sin embargo, qué poca importancia le hemos dado, quizá, no sé, igual es ignorancia mía, a nivel histórico, esta ruta tan increíble, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, yo creo que la explicación debe ser un poco por ese intento de ignorar un poco todo lo que ha representado China, porque si no, no le encuentro otro sentido. Yeah. Luego, fíjate, Marco Polo, cuando hace el viaje a la inversa, que es 1000 años después, en el siglo XIV, que es cuando Marco Polo viaja a China, ¿no? Y parece que es como que cuando en Europa se descubre la ruta de la seda, cuando en realidad existía. O sea, Marco Polo lo que está haciendo es un mercader veneciano que está haciendo la ruta que hacían sus abuelos, sus tatarabuelos, en fin, que se hacía desde hace, pues ya te digo, 1000 años que estamos hablando. Nos trajo la pasta y un montón de cosas, la pólvora y todo eso, ¿no? Claro, todo eso, pero fíjate, eso ya es en la Edad Media, en el siglo XIV, cuando Marco Polo también, pues en realidad esos productos muchos estarían llegando ya, pero bueno, él es el que los populariza. Te digo, casi terminando, ¿qué queda de hoy de esa ruta de la seda? A mí me han ofrecido muchas veces hacerla, me encantaría hacerla contigo, que nos fueras contando historias de ella. ¿Pero qué queda de ella? ¿El gobierno chino está tratando de recuperarla? Sí, efectivamente, la ruta de la seda se interrumpe más o menos pues en el siglo XIX, sobre todo pues decae al mismo ritmo que decae el Imperio Chino y que también las potencias europeas abren las rutas marítimas, pues decae esta ruta. Sin embargo, hoy en día que China está renaciendo y está otra vez fuerte económicamente, el gobierno chino actualmente está intentando lanzarla. De hecho, ya se ha iniciado y bueno, hay una línea férrea ya que comunica desde el extremo de Shanghái hasta Madrid, llegan los trenes hoy en día. ¿Sí? Entonces, toda esta ruta está conectando ya comercialmente para intentar evitar las rutas marítimas y que haya una ruta terrestre, que además China está invirtiendo mucho en los países por los que pasa y está ofreciendo acuerdos comerciales con todos los países en los que pasa. Entonces, una inversión estratégica de China muy fuerte, muy potente. ¿No será, Alexandro, que la historia se repite cada cierto tiempo y lo que entonces antaño era ese imperio tan increíble de la antigüedad se está resurgiendo ahora? Pues sí, la verdad que como Hegel decía, ¿no? Hay periodos esos cíclicos y todo vuelve, sí, en la historia parece que son ciclos y regresa. La ruta de la seda, unos cuantos apuntes de ese recorrido itinerario tan increíble. Nos lo trajo Alexandro Palomo Garrido. Si queremos saber más, ¿hay forma de contacto contigo, Alexandro? Bueno, tengo ahí un Twitter que es @Palomo Garrido 1, el número. Sí. Y bueno, ahí intento publicar cosas. Y, en fin, si alguien quiere alguna información más de estas, pues ahí por el Twitter me pueden seguir un poco. Perfecto, será un placer hacerlo. Espero que hayas estado a gusto. Gracias por habernos llevado siendo nuestro guía por esa ruta de la seda. Espero seguir viéndote muchas veces. Eres oyente del Espacio en Blanco, ¿no? Por supuesto, y hace muchísimos años, te diré que desde que era adolescente, fíjate. Wow, eres un tío inteligente. Que sigamos viajando, profesor, ¿vale? Muchas gracias. A ti un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Gracias, hasta luego. Un
Radio Nacional de España. Somos tu radio. Este programa tiene muy buena pinta. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández. Nos gustan las mañanas de lunes a viernes de pe a pa. Somos la radio que escucha a todos, a todas, la radio pública. Os habla Julia Varela y esto que ya ha empezado se llama Tarde lo que tarde. Una mirada diaria a la cultura. El ojo crítico con Laura Barrachina. Ya lo estamos viendo, en 2021 sigue cabiendo todo y todos. Cada tarde nos implicamos contigo. Por 3 razones, con Mamen Asencio. Nunca nos quedamos en la superficie. Porque te queremos despierto. Gente despierta, con Alfredo Menéndez. Porque aquí somos muy de fiestas. Y por si fuera poco, tenemos el mejor fin de semana. No es un día cualquiera, con Carlas Mesa. Somos todos tus programas. Somos Radio Nacional. Somos tu radio. Radio Nacional de España. Mami, ¿qué es eso del misterio? Mi niña, es un mundo mágico lleno de enigmas que todos deberíamos conocer algún día. Existen muchos mundos desconocidos. No solamente existe lo que se puede medir, lo que se puede tocar y lo que se puede ver con los ojos físicos. Las personas se hacen mejores personas cuando conectan con el misterio. Conecta con nosotros. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un saludo al Espacio en Blanco desde Marrakech. Así suena la plaza de Tema el Estina. La Ruta de la Seda, algo que va a dar mucho que hablar, apuntarlo, ya veréis cómo va a dar mucho que hablar en los próximos años. Y ahora seguimos, llega un tema sorprendente que nos va a ofrecer nuestro compañero, el comandante, ese que vuela hacia los misterios de los cielos. Buenas noches, comandante. Buenas noches, Miguel, bienvenido a bordo. Igual te digo eso, permiso para subir a bordo. ¿Y dónde estás? ¿En qué parte de España te pillamos ahora volando? Pues me pillas en Málaga, en mi base habitual, así que desde aquí os hablo esta noche y estoy pues por aquí de guardia, pero siempre pendiente de Espacio en Blanco. Perfecto, así me gusta. Últimamente, no sé si podemos contar cosas que haces. Pues sí. ¿Las contamos? Hecho, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Estás llevando, bueno, dilo tú, pilotas un avión o estás...? Sí, pues como sabe mucha gente, piloto un avión hospital y bueno, pues en esta época en la que estamos sufriendo pues esta pandemia, hacemos muchos traslados del COVID-19, pero no quita que no haya emergencias médicas, con lo cual el trabajo se ha triplicado y los transportes son mucho más difíciles, porque para evitar contagios, etcétera, pues entre las protecciones que tenemos que llevar, la cápsula donde se mete el paciente para que no nos contagie, etcétera, es una labor bastante compleja. Ya, qué tipo de trabajo tan increíble que hacéis. Este es nuestro invitado, si no lo conocéis, nuestro comandante, Misterios en los Cielos, hacemos con él, y esta noche nos vamos tras un enigma de algo que se llama Lady Be Good. Vamos con ello. ¿Qué es eso, Iván, del enigma de Lady Be Good? Suena a música rock and roll, ¿no? Pues casi que sí, de hecho es el título de una película. Y si nos remontamos a unas cuantas décadas hacia atrás, pues viajamos a un 4 de abril de 1943 y, bueno, igual que el mar pues esconde, digamos que ciertos secretos, el cielo también esconde secretos, ¿no? Y por eso estamos en esta sección de enigmas en los cielos o misterios en los cielos. Pero viajamos a ese año, 1943, ese 4 de abril, y nos situamos dentro de un B-24 Liberator, un antiguo bombardero de la Segunda Guerra Mundial perteneciente a la 9ª Fuerza Aérea de la USAF de los Estados Unidos, y así se llamaba, como tú has dicho, el Lady Be Good, y desaparecía sin dejar rastro. Era un pedazo de avión, ¿no? En comparación con los que había en la época. Pues sí, la verdad que sí. Era un avión que pues había evolucionado de una manera bastante rápida. Se convirtió prácticamente en el bombardero por excelencia de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Era pues estaba fabricado por la Consolidated Aircraft Corporation y bueno, era digamos que una evolución moderna de esos primeros B-17 y algún otro bombardero, ¿no? Y al final pues se modernizó de tal manera que era una auténtica fortaleza volante. Llevaba bombas de esas súper increíbles, ¿no?
La verdad que sí, iba totalmente equipado, con muchísimo armamento y estaba totalmente preparado. De hecho, los ingleses, por ejemplo, también lo usaban, la RAF, la Royal Air Force de los británicos. Sin embargo, la RAF lo denominó MK-1 o MK-9 y también lo llamaba Liberator, pero tanto los estadounidenses como los británicos usaban el mismo tipo de bombardero. Vale, ya se le llamaba Lady Be Good. ¿Y dónde tenía la base? ¿En África? Estaba asignado al 514 Escuadrón del 376 Grupo de Bombardero, pertenecía a la 9ª Fuerza de los Estados Unidos y estaba en el aeródromo de Soluch. Esto es una zona que está situada a 50 kilómetros al sur de Bengasi, en Libia, y tenía pues base allí permanente. Y durante los bombardeos de los aliados a zonas ocupadas por los nazis en Europa, pues principalmente era su labor, digamos que militar, ¿no? ¿Y qué pasó? Ponos ya en antecedentes. 4 de abril de 1943, era una misión, se llamaba la 109, ¿no? Exacto, un bombardeo, era la misión 109, era un bombardeo sobre el puerto de Nápoles, estaba más o menos a 1.120 kilómetros de distancia de la base, pues despegarían aquella noche 25 aviones B-24 Liberator, iban en varias secciones de bombarderos y Lady Be Good despega con otros aviones en una segunda sección de Soluch, donde hemos comentado antes. Sin embargo, solo 4 de los 12 aviones pueden elevarse en el aire, incluyendo el Lady Be Good, por el tema pues de una tormenta de arena que había en la zona en aquellos momentos. Esos 4 aviones vuelan separados de otra sección, de otros bombarderos, muchísimas rachas de viento muy fuertes en aquella jornada, y cuando alcanzan la vertical de Nápoles sobre las 9 de la noche, pues no pueden efectuar con garantía el bombardeo, y al final lo que hacen es que, debido al mal tiempo, dan media vuelta y regresan. No sé si he leído en algún sitio que tiraron las bombas al mar. Uno no puede regresar con las bombas. Exactamente. Muchas veces los aviones, sobre todo en épocas pues ya más lejanas, no podían aterrizar con el mismo peso con el que despegaban, con lo cual pues se tienen que deshacer de determinada parte del armamento, ¿no? Digamos que para volver con el peso mínimo con el que se puede aterrizar. Y en esa jornada, a las 12 horas, ya del 5 de abril de 1943, el Lady Be Good es cierto que sobrevuela el aeródromo de Soluch, pide ayuda a una radioayuda que hay en Benina, que está cerca de Bengasi, y bueno, estábamos en una época donde no existían los GPS, donde no existía la navegación por satélite, y era bastante difícil navegar de noche si no lo hacías con muchísima precisión. Lo cierto es que en un momento dado, pues la tripulación se despista y en vez de proceder hacia el aeropuerto, pues toma un rumbo que los llevará a una perdición. Ellos querían, o bueno, he leído también en estos datos que nos pasas, que a veces cuando vas volando de noche puedes equivocarte o confundir el desierto con el mar, ¿no? Debe ser terrible eso, ¿no? Uh-huh. Pues sí, además en las zonas desérticas donde no hay ningún tipo de grupo de luces, donde no se distingue lo que es el mar de lo que es la costa, es todo digamos que un panorama o un paisaje uniforme. Entonces, encima, en caso de que tengas que hacer pues algún tipo de amerizaje, algún tipo de aterrizaje de emergencia, no ves, vuelas totalmente a ciegas, ¿no? Con lo cual es muy difícil. ¿Qué le ocurrió a esta gente? Que en vez de proceder hacia el mar, lo que hizo es que continuó en una ruta sudeste y se adentró cada vez más en el desierto de Libia. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sí me pasó a mí? Sí. No, gracias a Dios no. Déjame que un día te cuente lo que nos pasó volando de Nouakchott a Nouadhibou por el desierto de noche. Ya te lo cuento. Sigue contándonos más el Lady Be Good. Comienza un poquito la pesadilla de la tripulación. Al final no ven nada en la más absoluta noche en el desierto de Libia, y el teniente Hatton, que es un poco el responsable de este bombardero, lo que hace es que ordena el abandono del avión. Ellos pensaban que saltando en paracaídas y dejando que el avión volara hasta que se le agotara el combustible, que ya prácticamente no les quedaba, se podían salvar antes de intentar hacer un aterrizaje de emergencia en las dunas del desierto de Libia, donde no iban a ver nada y posiblemente podrían matarse en el intento del aterrizaje. Se muere
uno de los soldados casi automáticamente, porque a uno de ellos no se le abre el paracaídas y se mata en el salto. Los demás salen con el paracaídas y llegan bien a tierra, ¿no? Sí, comienza un poquito su andadura, ¿no? Al final, claro, al abandonar de esa forma tan precipitada el avión, el bombardero, lo que hace es que dejan muchísimas provisiones, todo el agua, bajan sin brújulas, sin mapas, solo llevan una cantimplora de agua por cada hombre, no tenían apenas comida, y muchas cosas las supimos posteriormente porque se encontró un diario de uno de los tripulantes donde dejó prácticamente todo escrito. Veo aquí 8 de abril, la misma rutina. Nos estamos debilitando y no iremos mucho más lejos. Rezamos todo el tiempo. Otra vez la tarde es un infierno de calor, no puedo dormir. Todo eso estaba en el diario, ¿no? Exacto. Ellos fueron escribiendo, continuaron caminando sobre el desierto, buscaban aviones de rescate que nunca veían. El día 9 de abril, por ejemplo, habían cubierto 105 kilómetros desde el lugar donde habían saltado. Los tenientes Hatton, Toner y Hayes y los sargentos Adams y Lamonet deciden ya no continuar adelante, se rinden, esperan directamente la muerte. Hay otra descripción el 11 de abril en el diario que dice: aún esperamos ayuda, aún rezamos, los ojos mal, perdido todo el peso, todo me duele, podríamos hacerlo si tuviéramos agua, tan solo queda para mojar la lengua, tenemos esperanzas de ayuda muy pronto, no descansamos, aún en el mismo sitio. Y el 12 de abril se acaba el diario, aún no llega el auxilio, muy fría noche, y entre esas dos palabras algo ilegible, donde se muere definitivamente la escritura en ese diario. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche, en este momento, con Iván Castro, tratando de desentrañar algunos misterios del cielo. Es decir, que anduvieron bastantes días por el desierto perdido sin saber y esperando esa ayuda que no llegaba, ¿no? No llegó. De hecho, hubo otros 3 soldados que aguantaron un poquito más, continuaron 30 kilómetros más al norte, eran los soldados Rippey, Singler, Moore y Guy Shelley, y ya sin agua, sin comida, pues duraron aproximadamente unos 3 días. Recorrieron en total 140 kilómetros. Y bueno, mientras tanto, pues en el aeródromo de Soluch, de donde procedían ellos, se monta una operación de rescate, se barre todo el mar Mediterráneo, no hay ni un solo rastro del bombardero, y al final, pues en abril de 1944, con Sicilia y con el sur de Italia ya en manos aliadas, se les da presumiblemente por muertos. Pensaban que había caído en el mar, ¿no? No sabían que podía haber caído en el desierto. No, nunca hubo pruebas de que se adentraran en el desierto y siempre se pensó, incluso la propia tripulación en el momento en que se perdió, que se estaban adentrando en el mar. Por eso ellos saltaron, pensando que iban a hacer un amerizaje de emergencia y no un aterrizaje en las dunas del desierto de Libia, ¿no? Y bueno, pasaron ya una serie de años hasta que una compañía, una empresa prospectora, la Dersey Exploration, que trabajaba para la British Petroleum, pues un avión de esta empresa, un Douglas DC-3 que andaba por la zona con prospecciones y demás, un 16 de mayo de 1958, ya habían pasado un montón de años, informa que acaba de ver un avión rosado con las marcas de la USAF a 440 kilómetros al sudoeste de Soluch. Y al final, pues se identifican esos restos de ese avión como los restos del Lady Be Good. Y ahí se comienza a aclarar el misterio, ¿no? Sí, de hecho se encuentra en que el estado del avión estaba intacto prácticamente, roto sí por el escenario del aterrizaje y del accidente, pero todo estaba intacto. Las armas, las radios aún funcionaban, quedaba café en alguno de los termos incluso. Y el ejército estadounidense lo que hace es que organiza una nueva operación de rescate, sobre todo para buscar los cuerpos, porque no entendían que no apareciese absolutamente ningún resto humano de los tripulantes del Lady Be Good. Y parece que el 11 de febrero de 1960, ¿no? Un año después.
Exacto. Un equipo de la British Petroleum se encuentra con un campamento aproximadamente a 90 kilómetros al norte de donde estaba la posición del avión. Encuentran los cadáveres de Hatton, de Haynes, de Adams, de Lamonette y de Toner, que eran los que habían escrito ese diario de la tragedia prácticamente, y luego otro equipo de prospección 30 kilómetros de distancia de ese primer lugar se encuentra con otro cadáver junto a su diario también. Y a 15 kilómetros más estaba otro cadáver, el del soldado, el del aviador Shelley. Apareció el primer cadáver del primer soldado que se había lanzado del avión antes de saltar los demás, y se supo que a este primer soldado no se le abrió el paracaídas y que se mató pues con la caída. Qué curiosa historia. Pero hay todavía alguien más, ¿no?, que se encuentra. Sí, se encuentra, por ejemplo, el cuerpo de Vernon Moore, que, por ejemplo, de Vernon Moore nunca aparece el cuerpo, y luego hay un militar británico que se llamaba Peter Cowley, que en 1953 encuentra un esqueleto en el mar de dunas del desierto de Libia y que bueno, lo entierran. Presumiblemente piensan que podría haber sido él, pero realmente nunca se llegó a identificar a ciencia cierta. ¿Y qué pudo ocurrir? ¿Qué les pudo ocurrir? Bueno, al final se juntó un poco la inexperiencia de la tripulación. Era un avión nuevo para ellos, la tripulación era bastante novata volando ese tipo de bombardero. Hubo un gran error de navegación por la tarde-noche en aquella jornada, con fuertes vientos, con niebla. Los vientos lo derivaron, digamos, mucho de su ruta que tenía que mantener y lo desplazaron muchísimo. Los radiofaros, las radioayudas de aquella época eran no daban una precisión, eran muy imprecisas, muy inexactas, y además pues la fatídica decisión de saltar en paracaídas en vez de intentar un aterrizaje de emergencia fue lo que los condenó. Era pues una decisión totalmente equivocada, saltaron sin mapas, sobre todo, no sabían qué dirección tomar en el suelo, y al final pues eso fue lo que los llevó a la muerte. Fue un enigma que duró durante unos largos años, pero hoy en día pues tenemos, ¿no?, la resolución del caso, y bueno, pues aquí en Misterios en los Cielos a veces resolvemos los extraño misterio de Lady Be Good. Qué raro que se encontrara el avión todo con las armas y todo, ¿no? ¿No había beduinos o gente en el desierto que hubiera ido al avión a...? Pues afortunadamente tenemos los restos del avión intactos en ese momento, porque el desierto y su clima es tan seco, no hay humedad, preserva y conserva muchísimo las cosas y los restos que caen en el desierto, con lo cual aquello estaba totalmente intacto, no había oxidación porque no había humedad, y los cuerpos pues también se conservaban perfectamente debido a ese clima de prácticamente de embalsamiento, ¿no? Embalsamamiento y de conservación, ¿no? El enigma de Lady Be Good. Si queremos saber algo más de esas cosas que tú escribes de vez en cuando, de esas aventuras de los misterios en los cielos, pues, forma de contacto contigo. www.ivancastropalacios.com, que es mi página web, Iván Castro Palacios Misterios Aéreos en Facebook, Iván Castro Palacios 80 en el Instagram y @IvánCP25 en Twitter. Si queréis escribirme, pues ivancpmisterio@yahoo.es. Perfecto. Algún día te cuento esa historia que vivimos de noche, no veas qué miedo, y algún día me encantaría ir a volar contigo por el mar o por encima del desierto, ¿vale? Nos queda pendiente esa historia y me la cuentas mejor volando. Me encantará. Fuerte abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, igual, Miguel. Espacio en Blanco. Me llamo Daniel, soy polaco y llevo más de una década escuchando el programa. Lo he hecho en varios países del mundo, donde he vivido por razones de mi trabajo. En Polonia, Australia y en los últimos años en Estados Unidos. Siempre disfruto mucho del programa y además estoy locamente enamorado de la voz de Rosa Rodríguez, la cual es una expresión tan perfecta de la belleza sonora del castellano. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee, y en el fondo podéis escuchar cómo suena la música en Market Square. Un fuerte abrazo para todos.
Terminamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado de nuestra compañía, tanto como nosotros estando aquí en estas 2 horas, desde las 2 hasta las 4, 1 a las 3 en Canarias, haciendo este espacio en blanco. Ya sabéis que tenéis todos los programas, si queréis escucharlos después de este directo, en el podcast de Radio Nacional. Pincháis podcast Radio Nacional, buscáis el espacio en blanco y ahí hay 1000 y pico, casi 2000 programas con un montón de horas de misterio para que lo disfrutéis. Nuestros mejores deseos para todos. Feliz semana, a cuidarse, a ver si pasa pronto este tiempo que estamos viviendo. Y recordar, nos vemos en 7 días aquí en la cita del misterio en Radio Nacional. Ahora os dejamos con un poco de música, la información y después a Hombros de Gigantes. Feliz semana, nos vemos en el espacio en blanco.